mesa trata sobre recuperación integral. Y cuando el comité organizador nos planteamos hacia dónde la enfocábamos, tuvimos claro por unanimidad que queríamos hacer visibles realidades invisibles, que queríamos dar luz a zonas que permanecen ciegas a legislar, que permanecen ciegas a acompañar, que permanecen ciegas a todos los verbos que queremos poner. Y para mí es una ilusión y desde luego me llena de, estoy muy motivada en la presentación de esta mesa porque vamos a dar voz a todas esas realidades y mis compañeros van a dar voz a realidades habitualmente ocultas. El primer ponente va a ser Juan Carlos Soria, que es psicólogo especialista en psicología clínica. Trabaja como psicólogo desde 1982 en un hospital psiquiátrico de Navarra y también ha trabajado en servicios sociales y en centros privados. Actualmente es psicólogo clínico y director del Hospital de Día de Trastornos Adictivos Turia, que pertenece a la Gerencia de Salud Mental del Sistema Navarro de Salud desde 1987. Es tutor de PIRES, MIRES, EIRES, estudiantes de Practicum, de alumnos de la UNED, de la Universidad de Salamanca, tutor de máster en drogodependencias y además es presidente del Foro de Salud Mental. Y sin más, le cedo la palabra. Vale. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, especialmente a estas horas y un poco también me han dicho que esta mañana hemos acabado a las 2:30, con lo cual poco tiempo habéis tenido y encima sale el sol. Así que es un doble esfuerzo estar hoy aquí para escucharnos, por lo menos a mí. Si os fijáis un poco en el título, he puesto Ellas son nosotras, no es una idea mía, la he copiado de la última revista del ACNUR, que en el editorial empezaba así, Ellas son nosotras, lo escribía Matilde Fernández, y se refería sobre todo a los problemas de las mujeres en África. En nuestro caso, yo quería un poco trasladar esa misma idea a las mujeres con trastornos adictivos que sufren también violencia de género y, violencia de todo tipo. Yo no trabajo específicamente con violencia de género, pero sí que más del 50% de las mujeres que acuden a nuestros recursos están sufriendo o han sufrido violencia de género, como luego un poco pondré. Hemos facilitado un librito de un estudio que se hizo con Paz de Corral y Pedro Amor hace unos años en centros de día, con lo cual no voy a reproducir muchos de los datos que ahí están. Venís a Navarra y, como veis, es una pequeña comunidad foral que tenemos 643.000 habitantes, más o menos, un poco más que algún barrio de Madrid o de Barcelona, pero con 272 municipios. La mayoría de la población vivimos en Pamplona y en su comarca y un 15% viven en la zona sur, en la zona de Tudela, y el resto está diseminado por toda la comunidad. Yo trabajo en el Servicio Navarro de Salud y veis un poco que se llama Osasunbidea, que en euskera significa Caminando por la Salud, parecido a Osasuna. Y aquí es un poco lo que nos va a marcar el tipo de intervención que en la red sanitaria va a ofrecer. Creo que esta misma semana, hace el aniversario del fallecimiento de Ernest Lluch, asesinado, que fue el que hizo la reforma o, si queréis, la universalización de la asistencia sanitaria. Partimos de entonces, hasta entonces no era así, ahora nos resulta algo extraño y se reivindica el que todo el mundo tiene derecho a una asistencia sanitaria, pero esto no ha sido siempre así.
Bueno, actualmente se plantea desde el Servicio Navarro de Salud mejor prevenir que curar, esta es un poco la guía, y priorizar la atención a las personas más vulnerables. Y además insisten en la necesidad de un tratamiento y una coordinación sociosanitaria y la colaboración de los pacientes. Desde la universalización de la asistencia sanitaria y desde la reforma sanitaria se hicieron dos grandes redes asistenciales, una que dependería de los recursos sanitarios y otra que dependería de los servicios sociales. Los recursos sanitarios pasaron a ser una gestión directa del Gobierno de Navarra, mientras que la mayoría de los servicios sociales pasaban a ser gestionados por los municipios. En concreto, en el área de salud mental, que es en la que yo trabajo, en la gerencia de salud mental, hay una serie de recursos, son recursos ambulatorios, recursos intermedios, recursos hospitalarios y recursos residenciales. Como veis, hay 10 centros de salud mental para estas 600 y pico mil personas que decíamos, son equipos multidisciplinares, hay un centro de salud mental infanto-juvenil, hay un programa de primeros episodios de reciente implantación y después estaríamos los recursos intermedios. Si veis ahí un poco en azul oscuro estaría el Hospital de Día de Trastornos Adictivos. Lo señalo esto para que veáis, la vía de acceso a nuestro recurso va a seguir un itinerario que va a venir desde el centro de salud, desde el médico de cabecera, pasaría al centro de salud mental y si ahí se considera, pasaría a un recurso como el nuestro. Y para que veáis, nosotros es el único recurso público para trastornos adictivos para toda la población y tendríamos 15 plazas. Además, el equipo tenemos que atender el centro penitenciario, que como sabéis la mayoría de los centros penitenciarios, más de la mitad de la población tiene algún trastorno adictivo. Y después estarían los recursos de media o de corta estancia hospitalarios y los recursos residenciales. Por otro lado, hay un acuerdo con derechos sociales y hay un programa específico para personas con trastorno mental grave. Y se han desarrollado también una serie de recursos, rehabilitación comunitaria, recursos ocupacionales y recursos residenciales. Veis entre paréntesis abajo el número de plazas que hay. Y por último, bueno, todos estos recursos se ha tardado 30 y tantos años en que se desarrollaran y se crearan. No empezamos así hace estos años que os decía. Y los recursos específicos para violencia de género son mucho más recientes, pero sí que ha habido una implantación mucho más rápida y en cuanto a la coordinación con otro tipo de recursos, como son los judiciales, el aparato judicial, que el otro día pues han presentado varias juezas, incluso la presidenta de la audiencia, recursos policiales. Estos serían un poco los específicos, porque claro, hay muchas más comisarías y cosas de este tipo. Y también hay recursos asistenciales, especialmente en el área de Pamplona, en la zona de Estella y en la zona de Tudela, que serían recursos más integrales. Claro, todos estos tipos de recursos se están basados, no los voy a poner porque son muy largos, salvo estos, que serían recursos específicos creados para la atención a las mujeres que han sufrido violencia, que serían los centros de urgencias, casa de acogida y pisos residenciales. Y todo ello está basado en una legislación que se creó, está en primero, que se ha citado reiteradamente en 2004, pero yo señalo un artículo en el que se considerará de forma especial la situación de mujeres que tienen especial vulnerabilidad y se garantizaría una intervención. Nosotros como comunidad foral también tenemos nuestra propia legislación y la Ley Foral 2015, también señalo específicamente este artículo, dice que las mujeres que sufren alguna manifestación de violencia contra las mujeres y se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad por razón de adicciones, enfermedades mentales, discapacidad, dependencia o situaciones de exclusión o riesgo social, tendrán garantizada una atención integral. Lo subrayo porque desde que se legisla hasta que se pone en práctica pasa mucho tiempo. Recientemente hemos recibido una guía para profesionales, un poco que nos orienta sobre el tipo de intervenciones que debemos hacer y los recursos con los que contamos y a los que podemos recurrir. Pero cuando habla, en este caso, de los centros de acogida
dice claramente, si la mujer padece enfermedad mental, esta debe ser diagnosticada y controlada médicamente. En caso contrario, podrá denegarse el acceso. Y el C, no podrán acceder al recurso aquellas mujeres que se encuentren en situación de consumo activo de drogas. Claro, para mí son todas. Cuando vienen a nuestro servicio, todas están con un consumo activo. Si hay una violencia que requiere unos recursos residenciales inmediatos, no podemos utilizarlos. Con lo cual, en muchos casos, ni tan siquiera se plantean, no porque no fueran necesarios o fuera idóneo en el tratamiento, sino porque realmente sería como una doble estigmatización y una mayor frustración, y además cortaría después de raíz cualquier intervención en este tipo de recursos. Si nos sentimos rechazados cuando estamos en situación aguda, probablemente no es el mejor inicio para establecer una adecuada relación que, como habéis dicho esta mañana, es básica para toda intervención psicoterapéutica. Pero no es que no se sepa, realmente se ha hecho una evaluación externa de todo este tipo de ayudas, y cuando se habla de áreas de mejora se reconoce adaptar y crear recursos para supervivientes con problemáticas relacionadas con la salud mental y o adicciones. Lo que ocurre es que cuando se abre un proceso de participación, esto es muy reciente, aquí hay lo que se llama gobierno abierto, que el resto de ciudadanía podemos participar y proponer cambios o introducir modificaciones en la legislación que se está creando. En este caso, la Red de Lucha de la Pobreza propuso que se crearan este tipo de recursos, pero la respuesta es que no procede. No procede porque se considera que si tiene un trastorno mental ya existen recursos en el área de salud, y si se tiene un tema de un trastorno adictivo activo, pues se supone que ya hay recursos para los trastornos adictivos. Pero claro, cuando hablamos de exclusión, seguro que no se va a excluir a una mujer porque tenga una dependencia de tabaco, ni nos cabe en la cabeza. Ni se va a excluir porque, como ayer, pues cuando fuimos a cenar, nos recibían con una copita de cava. Eso desde luego que no, es algo muy aceptado socialmente. Ni tan siquiera con otro tipo de drogas más socialmente aceptadas, pues por ejemplo el cannabis. Con lo cual dices, ¿qué es un trastorno mental grave? Sería un conjunto de trastornos psiquiátricos que tienen una duración prolongada, que conlleva un grado de discapacidad y de disfunción social, y que se reconoce que necesitan la atención de recursos sociosanitarios en colaboración. Que se incluye habitualmente en estos diagnósticos. Aquí los psicólogos clínicos, ya sabéis, pues vamos a nuestros códigos. Serían los F20 a 29, serían los trastornos esquizofrénicos, sobre todo algunos trastornos bipolares, algunos trastornos depresivos, pero claro, que tienen que tener alguna sintomatología psicótica, algunos trastornos obsesivos y algunos trastornos de personalidad. Pero no nos engañemos, en un trastorno de personalidad no vamos a excluir a alguien con una sintomatología evitativa, por ejemplo, sino que sobre todo van a ser pues, trastornos límite y diagnósticos de este tipo. Y cuando hablamos de trastornos adictivos, pues sería ante este el listado que tenemos de los diagnósticos que nosotros vamos a poner cuando viene una persona con una adicción, que serían el alcohol, opiáceos, cocaína, tabaco, cannabis, benzodiazepinas. Probablemente no todas las mujeres que tengan estos diagnósticos van a estar excluidas, sino precisamente aquellas que socialmente están más estigmatizadas, son más vulnerables y tienen menos acceso a este tipo de recursos. Y como decía Einstein, he traído aquí 3 frases. Triste época la nuestra, es más fácil, desintegrar un átimo que un prejuicio. Y Hans Rosling, si lo conocéis, es un médico que falleció el año pasado y que tiene varios vídeos en el programa TED, que duran poco tiempo, pero son muy didácticos. Y el problema, dice, el problema no es la ignorancia, sino las ideas preconcebidas. El problema no es que no tengamos los datos, sino que lo que prima a la hora de decidir van a ser esas ideas preconcebidas en todo tipo de intervenciones. Y Richard Thaler, este economista que le han dado el premio Nobel el año pasado,
precisamente por economía conductual, o sea, más es una intervención psicológica que económica, o si queréis ambas juntas, habla de que dices, es verdad, necesitamos una política basada en las evidencias, pero también unas teorías basadas en las evidencias. Nosotros como profesionales no podemos, no debemos afirmar cosas que no podamos realmente demostrar y al menos medir. En el estudio que nosotros hicimos, que tenéis el librito por ahí, no he traído más que 2 transparencias. El 53% de la violencia que estaban sufriendo las mujeres que venían era de su pareja y el 28% de las víctimas se sienten forzadas a mantener relaciones sexuales. Y en cuanto al tipo de violencia, pues era, bueno, las conocidas en todo tipo de violencia física, pero sobre todo quería incluir la última, que era obligar a la víctima a drogarse, que no es algo tan infrecuente. En el ámbito psicológico también podríamos identificar en cualquier otro tipo de violencia de género, pero incluiríamos amenazar con retirar la tutela de los hijos, pero porque consumes, que esa es otra. Con lo cual es muchas veces lo que más retrae a la mujer, en este caso con un trastorno adictivo y con un consumo activo, para presentar una denuncia, porque tiene riesgo real de perder la tutela o la custodia de los hijos. Bueno, nosotros trabajamos, este es un poco el hospital de día, es el recinto hospitalario que está en forma de pabellones. Este sería un poco la entrada y este sería un poco el interior del hospital de día. El hospital de día, os decía, tiene 15 plazas, está atendido por un equipo multidisciplinar de 8 profesionales. Atendemos también la prisión. La estancia media que estamos autorizados es de 50 días. En 50 días, por eso cuando hablabais aquí de una intervención larga, que es evidente que tiene que ser así, como en cualquier otro trastorno adictivo, también, pues en 50 días la intervención es muy intensiva. Vienen desde muchas veces sin conciencia de enfermedad, con lo cual es un tema que hay que trabajar, pero esos días ya nos cuentan. Hay que hacer la intervención, en muchos casos la desintoxicación, en muchos casos la atención de ayudas y tramitación de ayudas económicas de urgencia, en muchos casos intervención familiar. Todo esto, ese es nuestro contexto. Y el perfil, para que os hagáis una idea, sería, la edad media es de 46 años, el 60% tiene una adicción de alcohol, el 53% están en desempleo, el 50% cobran la RIS, la renta de inclusión social, el 22% dependen de sus familias, el 33% residen con su familia de origen y el 20% en pisos compartidos, en habitaciones compartidas, el 59% están divorciadas con hijas a su cargo y el 25% de ellas que tienen hijos a su cargo están bajo supervisión de servicios sociales. Pero claro, nuestro objetivo es la integración en la propia sociedad. Estamos hablando de un hospital de día. Las personas van a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se van a sus casas. Y nos encontramos con una sociedad, este es un estudio del Instituto de Estadística de Navarra, de cómo valoramos la población, la relación con los miembros de su hogar. Y sobre 10 puntos, pues elaboramos la mayoría con un sobresaliente, en todos los tramos de edad, tanto varones como mujeres. Con lo cual a veces no tenemos que perder el norte de con qué estamos trabajando y en qué ambiente estamos trabajando. Esta es una frase que atribuyen a Mario Benedetti, dice, de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Esto era un poco como una definición de amor, pero también es un poco la forma en que nosotros estamos trabajando en grupo. Para nosotros, o para mí personalmente y para mi equipo, que llevamos más de 20 y tantos años juntos y juntas, pues es lo más habitual. Tenemos que tener un especial aprecio por las personas que estamos trabajando. No sabemos hacerlo de otra forma. Hay muy pocas normas en el centro, pero aún así, desde luego, no se puede consumir en el centro, pero sí el tema de la igualdad y el respeto, que se exige esté quien esté. Personas que están con cumplimiento de condenas, con medidas alternativas, personas que no tienen ningún problema,
de todo tipo de condición, hombres y mujeres, personas que están condenadas por violencia de género, varones, juntamente con víctimas que están que están con una propia adicción. Y el formato de intervención es mayoritariamente grupal. Es un programa individualizado, cada persona tiene sus objetivos, pero la intervención es grupal. En ningún momento ni se permite, no solo violencia, ningún tipo de violencia. Voy a ir más rápido porque si no, no acabamos. La evaluación que se hace es de psiquiátrica, psicológica, social, enfermería. Todos los profesionales los ven. Es una intervención más intradisciplinar. No hay en adicciones y creo que en salud mental ningún abordaje que seamos capaces de dar una respuesta y que curemos. Ni el psicológico, ni el social, ni el psiquiátrico, ni el orgánico, no existe. Por eso se habla de una intervención intradisciplinar, que en algunos momentos es prioritaria la intervención social y en otros momentos será la psicológica y en otros momentos será enfermería. La intervención que se hace cuando hay una violencia de este tipo y se pacta, también se habla del respeto, incluso del respeto a que la persona pueda elegir qué tipo de intervención quiere. Si una persona viene con una adicción al alcohol y se detectan otro tipo de problemas, se va a intentar abordarlos. Pero si decide que no, pues tendremos que respetar y centrarnos en la medida que se pueda. Y también un poco el tipo de intervención. Dice, si tú ves que hay realmente un maltrato psicológico, por ejemplo, no ya físico, psicológico, que podría ser abordado, si la persona decide que no, es que no. Y eso también lo respetamos. Hay un grupo específico que sería dentro del módulo de habilidades sociales en que sí que se ha incluido un módulo de intervención sobre la violencia. Y ahí participan tanto mujeres que son víctimas y también otros que están como agresores. Y pensamos que es positivo. No es una violencia, en ese caso, de alta intensidad, os podéis imaginar. Bueno, este sería un poco situaciones que se utilizan. Decía, más del 60% son vulnerables de dependencia, el 65% son consumidoras, 1 de cada 3 no tiene autonomía económica. Y sí que pensamos en cuanto a mejora, pues facilitar el acceso al tratamiento. Claro, os he dicho, dices, cuando nosotros vienen a nuestro centro son personas con un diagnóstico de adicción. No es un consumo abusivo. Nosotros no vamos a poder hacer un consumo, por ejemplo, un control o un consumo controlado de alcohol, porque las personas que vienen ya está eso alterado. Y os recuerdo que las adicciones es un trastorno mental que tiene alteraciones del sistema nervioso, tanto de las conexiones neurológicas, sobre todo el sistema dopaminérgico, pero también tiene alteraciones de las estructurales y sobre todo tiene un condicionamiento y una especial sensibilización que no se logra ni hemos logrado remitir. No tiene cura, tiene remedio, que sería un poco la abstinencia. Bueno, la principal conclusión que de toda esta ponencia, dices, yo creo que es hora de exigir el cumplimiento de la ley. Si la ley dice que se garantiza un abordaje global, tiene que haber recursos que lo garanticen. Y podríamos discutir si en poblaciones como la nuestra, os he dicho que Navarra es una población pequeña, que tiene 600 y pico mil habitantes, si podríamos tener un abanico de recursos tan amplio por la casuística que hay, o realmente tendríamos adaptar recursos que ya tenemos cuando también aparecen otro tipo de diagnósticos, como pueden ser los adictivos o trastornos psiquiátricos o discapacidades. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.